Muy buen día, tengan todos y todas. Bienvenidos a esta presentación de la intención investigativa que se denomina Binomio Educación y Pobreza, una hermeneusis desde el rendimiento académico de los estudiantes ante el capital cultural y económico. Estudio de casos de familias en instituciones educativas en la ciudad de Valledupar. Todo esto enmarcado dentro de la línea de investigación Formación Docente, de quien les habla Luis Ricardo Peña García, autor de esta intención investigativa. Todo ello dentro del marco de la 12ª cohorte del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Ahora bien, continuando con nuestro contexto problemático, debemos centrarnos en la presentación del fenómeno. La relevancia actual que juega hoy en día la educación en pleno siglo XXI y su importancia como una herramienta dinamizadora de la sociedad también debe llevarnos a cuestionarnos sobre el verdadero papel de la educación como reproductor de las condiciones sociales de la sociedad en general. Una sociedad cada vez marcada por la polarización, la exclusión social, la desigualdad, la perpetuación en todos los ámbitos. Es allí donde el capital cultural y el capital económico, conceptos planteados por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, nos permiten analizar la estrecha relación entre la educación y estos dos elementos. Esto cobra una importancia mayúscula cuando nos permite entender fenómenos como la deserción escolar y el rendimiento académico en un país como Colombia, que en los últimos 2 años ha presenciado la deserción de más de 700.000 estudiantes desde la básica primaria hasta el ámbito universitario del sistema de educación pública. Estas connotaciones también tienen repercusiones a nivel departamental y a nivel municipal en la ciudad de Valledupar. A partir de un estudio de caso en una institución educativa de Valledupar, podemos evidenciar cuál es la incidencia real del capital cultural y el capital económico en las familias a través del análisis del binomio educación y pobreza en una institución educativa de la ciudad de Valledupar. Ahora bien, centrarnos en los propósitos correspondientes a la sección número 1, debemos centrarnos en el propósito general, que no es más que develar el binomio educación y pobreza desde el capital cultural y económico y el rendimiento de las familias en la institución educativa Tecnicupar de la ciudad de Valledupar. Si nos enfocamos también en los propósitos específicos, que son 3, nos centramos fundamentalmente en la interpretación de los significados que le otorgan los actores sociales al binomio educación y pobreza desde el capital cultural y económico de las familias en la institución educativa Tecnicupar. También como propósito número 2 se encuentra comprender el sentido del binomio educación y pobreza desde el capital cultural y económico de las familias en la institución educativa Tecnicupar. Y un tercer propósito se centra en desarrollar elementos conceptuales que nos permitan entender la relación entre el capital cultural y económico en las familias dentro de esta institución educativa. Ahora bien, al analizar la sección número 2 que hace referencia a la perspectiva referencial, nos centramos en los antecedentes o estudios previos. El primer antecedente que deseo mencionar es el de Rodríguez, quien en el 2024 plantea en su tesis la influencia del capital cultural y el género en los resultados académicos, análisis y propuestas relacionadas con las desigualdades educativas en los colegios oficiales de Bogotá. Y el segundo antecedente mencionado por Weffer, quien en el año 2020 plantea el capital cultural en escuelas de espacios socialmente vulnerables de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Maturín, Antonio Lira Alcalá, en Venezuela. Ahora bien, es importante centrarnos en las principales teorías que fundamentan esta intención investigativa. Como primer medida se encuentra el concepto de capital cultural, capital económico y rendimiento académico. Y los subtemas que nos van a permitir relacionar estos elementos son el capital objetivado, el capital incorporado y el institucionalizado. También los conceptos de hábitus y campo, como también el concepto de escuela y poder. Finalmente también el concepto de habilidades sociales.
Finalmente, al adentrarnos en la sección número 3, en la perspectiva metodológica, es importante señalar que nos encontramos, esta intención investigativa se enmarca dentro del paradigma interpretativo, el enfoque cualitativo, método diseño a partir del estudio de casos planteado por Stake, técnicas de recolección de la información, en este caso son dos, la observación cualitativa y la entrevista en profundidad. Si nos adentramos en los instrumentos de recolección de la información, están relacionados. Cuando hablamos de la observación cualitativa, esta se relaciona con el diario de campo. Y cuando hablamos de la entrevista, obviamente un instrumento de recolección en este caso sería el guión de esta entrevista. Estos dos elementos nos permiten adentrarnos y poder conocer en profundidad el fenómeno a estudiar. Finalmente, en las técnicas de análisis e interpretación de la información, debemos centrarnos en elementos como la codificación, la categorización, el análisis cualitativo y la triangulación. Todo ello se enmarca, repito, dentro de esta intención investigativa. Muchas gracias por su tiempo. Bien, continuando con nuestra intención investigativa, desde el punto de vista de la pentadimensionalidad de la investigación, nos centraremos inicialmente en la dimensión epistemológica y la dimensión axiológica. En la primera de ellas, la epistemológica, dada la visión subjetiva de la propuesta, media la relación cercana entre los estudiantes, padres de familia, maestros y de la institución educativa. Para tal fin, herramientas como la observación participante, la entrevista en profundidad, nos permitirán abrir las puertas para el diálogo entre estos interlocutores. También es importante señalar los aportes de la teoría de Pierre Bourdieu, elementos como campus, hábitus, capital cultural y capital económico hacen parte del acervo epistemológico que nutre esta intención investigativa. Ahora, si abordamos desde la dimensión axiológica, tenemos que hablar del acercamiento teórico a las nociones de capital cultural desde una visión amplia que problematiza las relaciones inherentes entre estudiantes, padres de familia y la escuela, como reproductora o no de condiciones que podrían repercutir en el éxito académico de los estudiantes. Continuando con nuestra pentadimensionalidad, abordamos el componente teleológico, que en este caso está orientado a la consecución de fines específicos de la intención. En este caso se centra en develar los significados que le otorgan los actores sociales al binomio educación y pobreza desde el capital cultural y económico. Y si hablamos de la dimensión metodológica, estaríamos hablando de que aquí abordaremos una dimensión temporal, una dimensión instrumental y una dimensión espacial. Esto planteado por el teórico Resplandor en una tesis doctoral. Se definen los actores sociales, las técnicas de recolección de la información, análisis de la información, codificación, categorización e interpretación. Entonces, todos estos elementos hacen parte del acervo de la pentadimensionalidad. Ahora bien, no por último, nos hace falta abordar la dimensión ontológica de la intención investigativa, que en este caso podría definirse a través de respuestas relacionadas con el qué de la investigación, las cuales deben referirse a los ámbitos probables de indagación. Esto puede corresponder al mundo natural o a las relaciones que el investigador tiene con el ambiente. En este caso, en mi caso particular, es la relación que se tendrá con los estudiantes, padres de familia, demás maestros de esta institución educativa que componen, digamos, la intención investigativa en su parte ontológica, entender qué sucede con el capital cultural, qué motiva o qué incide a los estudiantes que puedan romper las brechas que la sociedad en este momento impone, como la deserción escolar, bajo nivel académico. Estos chicos cómo logran romper esta dinámica y conseguir el éxito académico. Bien, finalmente presento las referencias bibliográficas. Es una pequeña muestra. Ahí tenemos elementos teóricos de Pierre Bourdieu, elementos de González, elementos de Sociología Educativa, una revista, elementos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que tiene un componente centrado en educación, el Plan Decenal de Educación del Ministerio de Educación en Colombia, textos como los de Perrenoud, Bourdieu, Marx, que también hacen parte de los referentes teóricos. Muchas gracias.